Gloria a Dios, queridos hermanos y amigos. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 31, dice la palabra del Señor: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El libro de Proverbios fue escrito con un fin principal y básicamente en el capítulo 1 de Proverbios se nos muestra cuál fue el fin que tuvo el autor bíblico, es decir, Salomón, a la hora de escribir los proverbios. Proverbios 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El autor bíblico explica que el propósito de haber escrito este libro, inspirado por Dios, es dar sabiduría. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Y precisamente este es el fin. Dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, cuando usted lee el libro de Proverbios se lo conoce como un libro de sabiduría. Y el autor bíblico toca diferentes temas prácticos de la vida, y cuando uno lee esos pasajes bíblicos, esos proverbios, y los medita y los pone en práctica, uno va a encontrar que su vida se va haciendo un poco más sabia que antes. Porque al venir de Dios, el consejo de Dios trae sabiduría a la vida. Entonces, el autor de Proverbios toca distintos temas. Habla, por ejemplo, de las amistades, habla de la vida, habla de la necedad, habla de la sabiduría, habla del trabajo, de los amigos, entre tantos otros temas. Y precisamente en Proverbios 15:31 encontramos este proverbio: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Fíjense ustedes que en este Proverbios el autor bíblico nos dice cómo un hombre puede adquirir sabiduría. De hecho, si ustedes leen el libro de Proverbios completo, encontrarán que hay por lo menos 4 cosas que pueden darte sabiduría. Una de esas 4 cosas está mencionada en nuestro texto de Proverbios 15:31. En Proverbios 1:7 está mencionada otra de esas cosas que pueden traer sabiduría al alma del hombre, y la que se menciona en Proverbios 1:7 es es la mayor de todas. El mayor consejo que la Biblia nos puede dar para ser sabios, no sábelo todos o sábelo todo, que eso es un fastidio para el alma cuando uno encuentra personas así que creen que lo saben todo, pero en verdad no es así, pero ellos creen que sí. Entonces eso es un fastidio para el alma cuando uno encuentra personas así. La Biblia nos muestra, hermanos y amigos, que los hombres podemos adquirir sabiduría. Y no solo eso, sino que debemos querer ser más sabios. La sabiduría, hermanos y amigos, no es algo reservado para unos cuantos eruditos. La sabiduría no es reservada solamente para aquellos que tienen dinero y los pobres no pueden ser sabios. No. La sabiduría es algo que debemos desear
y es algo que está al alcance de cualquier hombre, rico o pobre, joven o anciano. De hecho, es un error, hermanos, pensar y amigos, que el simple hecho de avanzar en años me dará sabiduría. Se supone que así debería ser. Se supone que la gente vieja, por regla general, debe ser más sabia que los más jóvenes. Se supone que los que peinan canas deben ser más sabios que los jóvenes. Sin embargo, ustedes y yo hemos visto a personas de ya años que ya tienen canas, pero a pesar de las canas, siguen viviendo como necios. Se nota en su forma de vivir su falta de sabiduría. Entonces el libro de Proverbios nos invita a cultivar la sabiduría. La sabiduría es algo que debe ser cultivada, no es algo que viene de forma mágica, sino que es algo que debe cultivarse. ¿Y cuál es el primer o el más importante consejo que la Biblia nos da para cultivar sabiduría? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, desprecian a Jehová, y como desprecian a Jehová, no serán sabios. Entonces, la primera cosa que yo debo asegurarme de tener en mi vida, si quiero ser un joven, una señorita sabia, o un joven sabio, o un hombre sabio, es tener temor de Dios en el corazón, tener respeto al nombre de Dios. ¿Y por qué esto es un aspecto fundamental para cultivar sabiduría? Bueno, hermanos y amigos, sin lugar a dudas que es consistente decir que si yo tengo temor de Dios, que si yo tengo en serio, tomo en cuenta el consejo de Dios, voy a ser una persona sabia, porque de Él viene la sabiduría. Entonces, una amistad con Dios, una relación seria con Dios, traerá sabiduría, porque Él me va a aconsejar por medio de su palabra, va a traer sabiduría a mi corazón. Ahora, el temor de Jehová es todo una doctrina que podemos estudiar. Yo prediqué varios sermones sobre el temor de Jehová. Y esta es una de las cosas claves que debemos asegurarnos si queremos vivir nuestra única vida en esta tierra con sabiduría. Si queremos que la única vida que tenemos no queremos echarla a perder, entonces necesitamos asegurarnos que estamos cultivando el temor de Jehová. Pero luego de eso hay otros consejos que yo debo tener en cuenta para cultivar sabiduría. Y aquí tenemos ese otro consejo, por ejemplo, el saber escuchar. El saber escuchar. Cuando usted lee la Biblia, hermano o amigo, y especialmente el libro de Proverbios, usted descubrirá que la Biblia tiene muchos pasajes donde se nos habla de saber oír, donde se nos habla de saber escuchar, principalmente a Dios, pero no solo a Dios. Hay que aprender a escuchar. Dice el versículo, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Ven? ¿Cuál es el consejo? Que hay que aprender a escuchar. En la Biblia esta palabra, oír o escuchar, es una palabra continua. Continuamente Dios nos está invitando a oír y a escuchar, algo que muchas veces no queremos hacer. Ahora, en este caso, dice el texto que debemos aprender a escuchar las amonestaciones de la vida. Fíjese ustedes, hay sabiduría en eso. Hay sabiduría en aprender a escuchar las amonestaciones de la vida. Mucha gente, hay una canción antigua que tal vez los más mayorcitos han de recordar. Cuando yo era niño, recuerdo haber oído esta canción. Hoy ya casi no se escucha. No recuerdo qué cantante
eh, cantaba esta canción. Pero esta canción decía, tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores, nunca aprenderé. Y yo, al ir pasando el tiempo, y ahora que soy pastor, digo, eso es verdad. Hay mucha gente, la gente dice, y de alguna manera se excusa con este pensamiento. Bueno, es que todos cometemos errores. Bueno, eso es cierto, no podemos negar eso. Todos en esta vida cometemos errores. Pero ¿sabe qué hemos observado? Que es mucha la gente que está repitiendo una y otra vez los mismos errores. Repitiendo una y otra vez los mismos errores. Especialmente, como dice la canción, en cuestiones de amores. Nunca aprenden. Y aunque en la canción puede sonar bonito y romántico, en la vida real, repetir errores es algo muy caro, es algo muy caro. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, dice el Señor, entre los sabios morará. ¿Qué debemos hacer si queremos ser contados entre los sabios? ¿Qué debemos hacer si queremos encontrarnos en el grupo de los sabios y no de los necios? Cuando usted lee el libro de Proverbios, usted notará que ahí se habla mucho de la sabiduría, pero también hay muchos proverbios sobre la necedad. Y cuando usted ve la necedad en el libro de Proverbios, usted tiene que ser un necio para querer ser así. Usted tiene que ser un necio para no advertir que esos pasajes y lo que dicen de la necedad es terrible. Por ejemplo, dice uno de los proverbios de Salomón de este libro, dice, aunque majes al necio con un mortero, no se apartará de su necedad. Aunque lo majes. Esa palabra todavía nosotros la usamos. En la cocina, por ejemplo, majamos verdes cuando queremos hacer un rico bolón de verde. Entonces dice el proverbio que aunque tú majes al necio y lo muelas, no se apartará de su necedad. Así que quiera Dios que usted quiera ser una persona sabia, especialmente los jóvenes que están a tiempo de evitar dolor y sufrimiento innecesario. ¿Qué debe hacer? Bueno, le he dicho dos cosas. Uno, tenga temor de Dios. Asegúrese de que en su alma, usted tiene temor de Dios. Esto es, entre otras cosas, respeto al nombre de Dios y a la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, aprenda a oír. Aprenda a oír. Y en esta ocasión, aprenda a oír las amonestaciones de la vida. Cuando venga algún dolor a su vida, pregúntese, ¿por qué está viniendo este dolor? Usted descubrirá, si lo hace, usted descubrirá que no pocos dolores y sufrimientos en su vida han venido fruto de su necedad, de decisiones pecaminosas, de decisiones mal tomadas o fruto de un carácter con sendas grietas. Si usted aprende a mirar eso, usted corregirá. Y en la próxima ocasión, usted no actuará de la misma forma y usted habrá aprendido la lección. No sea como esa persona de la canción que sigue tropezando en el mismo error. Aprenda de las amonestaciones de la vida. Finalmente, bueno, hay más cosas que la Biblia nos dice respecto a cómo cultivar sabiduría. Y una tercera y última cosa que por lo menos en esta noche le quiero decir de cómo cultivar sabiduría tiene que ver con el consejo. Aprender a escuchar, aprender a pedir y a escuchar consejos. En el libro también de Proverbios dice la Escritura que en la abundancia del consejo
está la sabiduría. ¿Ve? Entonces, ya 3 consejos de la Biblia sobre cómo ser una persona sabia. Ya le dije que ser una persona sabia no quiere decir ser un todo. Tampoco quiere decir que usted nunca se va a equivocar, pero sí quiere decir que se va a equivocar menos. Sí quiere decir que usted le sacará mayor provecho a la vida de verdad. De verdad, usted podrá ver cosas que otros no ven, entender cosas que otros no entienden de la vida, del matrimonio, de los hijos, de los amigos, y usted será contado entre los sabios. Y eso no es cualquier cosa, eso es un grado honroso, que las personas puedan pensar en usted como un hombre sabio o como una mujer sabia o como un jovencito, como una señorita sabia. Eso es maravilloso, es algo honroso que el Señor le da a aquellos hombres que lo escuchan. ¿Y qué debemos hacer? Tener temor de Dios, aprender a escuchar las amonestaciones de la vida, es decir, reflexionar en las cosas que pasan en mi vida, por qué están pasando, y no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Pero en tercer lugar, aprender a pedir y escuchar el consejo. En la abundancia del consejo está la sabiduría. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de la vida. Y aunque seamos personas mayores, yo he observado que muchos hombres somos bien orgullosos. Preferimos seguir en nuestro error y no pedir consejo. Preferimos seguir estrellándonos y no pedir consejo. En esto las mujeres a veces son más sabias. Muchas mujeres son más dispuestas a buscar el consejo, a pedir consejo, a llamar al pastor, a la esposa del pastor o alguna hermana madura para que les dé un consejo respecto a algún asunto importante de su vida, tal vez con los hijos, tal vez con el esposo. Pero en cambio los hombres muchas veces no somos así. Y eso tiene que ver un poco a veces no solo con cosas buenas, sino también con cosas malas. El pecado del orgullo, de la autosuficiencia, ¿no? Donde no aceptamos que otras personas puedan darnos un consejo que venga del Señor, que venga del Señor. Pero en cambio, para aquellos hombres que comprenden estas cosas y que las asumen en su vida, ellos encuentran que en verdad la Biblia no les miente cuando dice que en la abundancia del consejo está la sabiduría. Así que esa es la tercera cosa que debemos procurar hacer para cultivar sabiduría. De todas ellas, la principal, la mayor, es el temor de Dios, es el respeto de Dios. Usted puede ser la persona más sencilla del mundo, la persona más humilde del mundo, pero si usted aprende a respetar a Dios, si usted aprende a cultivar en su alma respeto y a darle el honor que Dios merece, usted será una persona sabia. Y la sabiduría le da ganancias. Lea el libro de Proverbios. Hay algunos capítulos exclusivamente dedicados a la sabiduría y a los beneficios maravillosos de la sabiduría. En Proverbios 7, si mal no recuerdo, dice la sabiduría: por mí reinan, por mí gobiernan los reyes y los príncipes. Y es verdad, la sabiduría da grandes ganancias. Que el Señor nos conceda gracia de poner esto en nuestro corazón. Bien, hermanos y amigos, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda gracia en esta noche para nuestro país, que el Señor nos mire con misericordia y pueda concedernos un país libre de esta plaga. Muchas personas no han entendido todavía lo que es orar. Muchas personas comienzan a orar y luego abandonan, desisten. No han oído, no han leído, no saben que la Biblia nos manda a perseverar. La oración, entre otras cosas, es una batalla espiritual en la cual el pueblo de Dios debe perseverar. Debe perseverar.
Dios escucha las oraciones de su pueblo y nosotros somos su pueblo por gracia. Él nos ha salvado de nuestros pecados y ahora nos manda que oremos.